Damos alabanzas al Todopoderoso, porque tenemos la oportunidad de usar las Sagradas Escrituras para en ello darnos cuenta del programa de Dios que ha tenido en la historia desde los comienzos. Él es el que ordena, Él es el dueño. Por eso dice el salmista en el Salmo 100, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que entremos por sus puertas con reconocimiento y con acción de gracias, porque Él es el creador de todo lo que existe. Así que, con relación al tema los últimos días de la historia, ahora continuamos hablando de las 70 semanas que están dichas a través del profeta Daniel. Bendito sea el Señor. En él mencionamos todas estas cosas que se han cumplido. Y hemos de darnos cuenta que todo lo que Dios mencionó tendrá su exacto cumplimiento, porque todo lo que dijo sobre los imperios, sobre los reyes que iban a existir, todo se cumplió con exactitud. Así que podemos con claridad darnos cuenta que la ruina de los antiguos imperios revela la eterna verdad de la palabra profética y confirma la fe de los que creemos en Dios Todopoderoso, porque todo lo que dijo con respecto a los imperios ha acontecido. Todo se ha cumplido al pie de la letra. Entonces ahora nos toca vivir sobre el tema que es largo, sobre los acontecimientos de los últimos días. Hemos de darnos cuenta que son tiempos en los que nos toca experimentar. Ahora sí que, viendo las señales que el Señor dijo habían de acontecer, pues todo eso ha sucedido con exactitud. Entonces podemos decir con toda claridad que Dios tiene en sus manos el futuro de su pueblo y de su iglesia y de todas las naciones, aunque en la mayoría a los que se le llama gentiles son a los no judíos, y de entre ellos Dios sacó, cuando viene el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él predicó, y los primeros convertidos a la iglesia del Señor Jesucristo fueron los judíos. Gran parte de ellos, aunque la religión existente para entonces, fueron los peores enemigos que trataron de eliminarlo, porque Él hablaba con una certidumbre muy completita, pues Él venía del Padre, del
Todopoderoso. Así que Él venía manifestando señales poderosas como ningún otro. Y en ello, naturalmente, las religiones que entonces había, entre ellas la más fuerte en Israel, eran el judaísmo, o sea, los fariseos y los escribas. Había otras sectas, entre ellos que eran los esenios y los herodianos. Y los saduceos. Sin embargo, el judaísmo era fuerte. Los que tenían el Sanedrín, los 70 ancianos entre ellos, y que llevaban las cosas más en orden con respecto a la ley de Dios dada a través de Moisés. Todo esto indica que como el Señor hacía tanto bien a la gente, sanaba de toda clase de enfermos, paralíticos, cancerosos, lepros, todos los que a Él se acercaban recibían total sanidad milagrosa. Y naturalmente, los religiosos del Sanedrín le tuvieron envidia y trataron de deshacerse de él con prontitud. Pues entonces llegó el tiempo en que lo que el profeta Daniel había mencionado se cumpliría. Y entonces el profeta Daniel vivió desde del siglo VI antes de Cristo. Él fue el profeta usado por Dios ante el primer imperio mundial llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, el primer imperio. Y en él tuvo demostraciones proféticas y instrucciones de parte de Dios, hasta el punto que se puso a ayunar y a decirle a Dios que le manifestara cómo iban a suceder las cosas después de él y hasta los finales de los tiempos de el trato de Dios con la raza humana. Y es cuando habla en el capítulo 9, el verso 24 al 27, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, y tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Luego le sigue diciendo el ángel que le trajo toda esta revelación profética. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Son 7 semanas y 62 semanas más. Y el verso 26. Entonces ahí tenemos 7 y 62, son 69. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación,
hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y todas esas cosas se cumplieron, porque cuando aparece nuestro Señor, que anda predicando y se manifiesta, y dura 3 años y medio su mensaje, porque Él se bautizó y se manifiesta como el ungido, el Hijo de Dios, hasta los 30 años de edad en su bautismo, y comenzó su ministerio, ungido por el Espíritu Santo que reposó en Él en forma como de paloma. Entonces, cuando dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, o sea que es el tiempo que duró predicando, 3 años y medio, porque esas semanas equivalen a años. Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces ahí se cumplió, porque cuando los apóstoles una vez le dijeron, mira Señor, qué edificio, enseñándole el templo, qué maravilla, mira nomás qué hermosura, Señor. Dijo el Señor, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Fue cuando lloró sobre Jerusalén, que dijo, Jerusalén, que matas a los profetas y destruyes a los que son enviados por Dios. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina sus polluelos y no quisiste? Pues entonces es cuando él da esa profecía, y 70 años después que Cristo había hablado eso, después de la resurrección, vino un príncipe del Imperio Romano llamado Tito. En el año 70 después de Cristo ya sucedió esto, y fue cuando destruyó el templo con inundación, y hicieron una guerra terrible. En ese tiempo los que gobernaban eran los saduceos, ya no los fariseos, eran los saduceos, y estos se pusieron a guerrear. Y ya entonces el Imperio Romano había tomado la autoridad, porque esto fue por allá como en el año 73, antes que naciera Cristo. Julio César comenzó, y luego un general llamado Pompeyo fue y conquistó Palestina y tomó a Jerusalén. Y lo que sucede en eso es que después un nieto de Pompeyo llamado Herodes el Grande, este era el que reinaba en Palestina durante la época en que nació Cristo. Por eso cuando él lo buscaba para matarlo cuando era bebé, ellos huyeron a Egipto, y cuando muere Herodes el Grande, el ángel le dijo a José en Egipto que ya se regresara para habitar en Nazaret, porque ya había muerto el que lo perseguía. Así que todo eso se cumplió. Y el verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación,
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ese texto 27 tiene que ver con la semana número 70 que quedó pendiente. Eso significa que 7 años divididos en 3,5 y 3,5. Entonces la semana comienza cuando el anticristo se manifieste. Y la manifestación del anticristo es hasta el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando se abre el primer sello del libro que fue abierto por aquel personaje único que fue hallado digno de abrir el librito que estaba escrito en capítulo 5 de Apocalipsis, y que nadie fue hallado digno, y Juan lloraba porque nadie había sido hallado digno. Y alguien le dijo: no llores, aquí está el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado. Él es hallado digno y él abrirá los sellos. Y cuando abre, esos son los sellos que son abiertos. Y cuando el primer sello se abre, aparece desde allí del capítulo 6, es la manifestación del anticristo, que tardará gobernando 7 días espirituales, 7 días espirituales equivalen a 7 años. 7 días naturales equivalen a 7 años. También cuando se trata de otra manera, el calendario hebreo, y en cuanto a lo divino, a Dios, dice que 1000 años para Dios son como un día, y un día como 1000 años. Pues en este caso son la semana que quedó pendiente. En el texto 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese es el anticristo. Cuando vemos el primer sello del capítulo 7, aparece un caballo blanco y que lo sigue un rojo, un caballo negro, y el tercero un caballo amarillo, que significan sangre, muerte, hambre y enfermedades. Todo eso trae detrás de él el primer jinete del Apocalipsis. Acuérdese que existen 5 jinetes en el Apocalipsis, y 4 vienen seguiditos. Es cuando se abre el primer sello, y viene en caballo blanco para simular y hacerse como que él es el Cristo que ha de venir. Pero mire lo que trae consigo: muerte, hambre, guerra, enfermedad, pestilencias, cosa que jamás ha habido tan horrible. Naturalmente estamos pasando por tiempos difíciles en que ha habido epidemias. Sin embargo, nada tendrá que compararse con lo que va a suceder. Aunque esta epidemia de ahora es un prototipo de las cosas que vendrán a nivel mundial, porque esta epidemia de estos tiempos es a nivel mundial. Pero esto es solo una demostración profética que indica que la iglesia del Señor debe prepararse, porque de un momento a otro puede ser levantada. Su recogimiento puede ser en cualquier momento. Y para ello hemos de entender que en el capítulo 24 de San Mateo está dicho que una de las señales para que sucedan los acontecimientos próximos finales será que el evangelio se predique en todo el mundo. Aunque naturalmente muchos le llaman a Medio Oriente la ventana 1040.
Eso significa simetría tremenda. Ya el evangelio no lo permiten. Pero qué raro, si allá comenzó. Sin embargo, el demonio se ha encargado de tomar posesión de eso a través de religiones falsas, o religiones que comenzaron bien en el cristianismo, pero luego se fueron corrompiendo hasta en el punto financiero, después lo que buscan son riquezas. Y quienes les ofrezcan riquezas, ellos toman alianza con ellos porque su visión ahora ya es corrupta. Pues se venden a cualquier que tenga un presupuesto de altas finanzas, en lo que los millones de ellos se multipliquen. Pero es que Satán ha tomado control. Porque qué, diríamos, ironía, que donde comenzó el evangelio con nuestro Señor Jesucristo, es donde menos se acepta ahora. Pero como quiera, el Señor encargó que el evangelio se predicara en Jerusalén y en Judea enseguida, después en Samaria, y por último a todas las naciones y por todos los rincones de la tierra. Y cuando Cristo Jesús habló proféticamente que este evangelio sería predicado como señal a todas las naciones, y entonces vendría el fin de la era de gracia, el fin de la salvación con facilidad. Porque ahora la salvación se ofrece gratuitamente, porque por eso murió Cristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues vemos que de las 70 semanas, 69 se cumplieron. Y el texto 27 de Daniel 9 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que los primeros 3 años y medio va a engañar hasta los israelitas, hasta el punto que firman un pacto de llevársela bien, en tranquilidad y en una paz que es la que el mundo anhela. El mundo desea paz, ya está cansado de correr de aquí para allá, refugiándose entre las naciones, porque cuando en una no hay desastres, en la otra también, y la gente no haya para dónde correr. Pues ahora estamos. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. La llegada del anticristo comienza en el capítulo 6, cuando se abre el primer sello. Y luego en el capítulo 7, ya cuando está el anticristo activo, se abre otro de los sellos. Pues allí se abren estos sellos. El primero, el caballo blanco. Luego se abrió otro sello, el caballo rojo. Luego el tercer sello, el caballo negro. Luego el cuarto sello, el caballo amarillo. Y así siguen abriéndose los pactos. Abriéndose más bien los sellos que estaban escritos en el libro del capítulo 5, y que cuando el Cordero fue digno lo abre, y comienza la 50ª semana de Daniel. Y ese perverso hará pacto con todo el mundo, con Israel y sus enemigos, porque Israel tiene muchos enemigos que viven combatiendo para desterrarlos de su propia tierra.
que es tierra de ellos, pero se la habían quitado en el tiempo de los emperadores. Y no la vuelven a tomar hasta que en la Segunda Guerra Mundial, en el 1947, las Naciones Unidas consideran que el pueblo que anda sin bandera y sin patria y eran dueños de esa tierra, ponen acuerdos en los que se le regrese a Israel una parte de su tierra para que tengan bandera y sean nación representada en el mundo. Entonces es cuando comienza a ser el gobierno humano, comienza a deteriorarse. O sea, el tiempo de los gentiles comenzó a reducirse, porque ahora hay una nación representando las cosas de Dios, que es Israel, el pueblo de Dios. Nunca debemos olvidar que hay tres grupos en la humanidad. Pueblo de Dios es Israel. Hijos de Dios son los cristianos, los que hemos aceptado a Cristo. Y los demás son gentiles. Y eso está dicho por San Pablo en el capítulo 10 de Primera de Corintios, que está diciendo allá en los últimos versículos, dice: ser sin ofensa. No ofendan ni a judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios, ni a los cristianos. Entonces se compone pueblo de Dios, hijos de Dios y criaturas de Dios o gentiles. Bendito sea el Señor. Entonces, en esas tres clases, la humanidad está dividida. ¡Qué privilegio tan grande es recibir a Cristo como el mediador entre Dios Padre y los hombres! Porque Él es el mediador, Él es el puente para llegar al Padre. Por eso Él dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que el anticristo, en el versículo 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es cuando a los 3 años y medio de estar gobernando como haciéndose pasar que Él es el Cristo, pues se revela, porque entonces comienza a exigir adoración. Y escrito está que al único que tenemos que adorar es solamente a Dios, porque eso es lo que dijo el apóstol San Pedro cuando se le arrodilló Cornelio, cuando comenzó Pedro a predicarle a los gentiles. Cornelio, un centurión, cuando fueron por el apóstol Pedro a través de una visión que fuera para que le predicara el evangelio, viene y cuando llega con el apóstol Pedro, se hinca delante de él, y Pedro lo levantó y le dijo: no te hinques delante de mí, yo también soy hombre. Al único al que hay que hincarnos, delante de que tenemos que doblar rodilla, es delante de Dios. Pedro no permitió que se le hincaran. Yo no sé por qué líderes humanos toman tanto señorío que la gente se les hinca y hasta les ponen el pie para que se los besen también. Y otros no van a ese extremo, pero controlan tanto a sus congregaciones que ni siquiera los doctrinan completo en las escrituras, en todo lo que está escrito, sino solo en ciertos temas, para seguirlos controlando y que la gente no conozca todos sus derechos que hay de parte de Dios en las sagradas escrituras. Por ejemplo, Él dijo en San Mateo 6:33: no se acongojen
pensando en cómo le van a hacer. Dice, miren las aves de los cielos que no siembran. Las aves del cielo no siembran ni trabajan, y Dios les da el alimento. ¿Cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os acongojéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Todo esto quiere decir que en Dios están las bendiciones. También dijo el apóstol San Pablo en el capítulo 14, cuando escribe la carta a los cristianos romanos. El verso 11 le dice, escrito está, vivo yo, dice el Señor, que solo delante de mí se doble toda rodilla y toda lengua se confiese con Dios. Solo con Dios hay que confesarnos, no con un hombre que está peor que nosotros. Bendito sea el Señor, porque la corrupción de los seres humanos ha llegado a tal grado que a veces están peor aquellos ante los que nos confesamos que nosotros, los que vamos en busca de auxilio o del perdón de alguna culpa. Es delante de Dios donde tenemos que suplicar misericordia y perdón, porque Él es el que perdona pecados. Bendito sea su nombre. Así que romperá el pacto a la mitad de la semana, o sea, 3.5 años. Escuchen bien eso, no pierdan de vista esta profecía de Daniel en cuanto a Israel y la ciudad santa. Esta profecía decisiva de los últimos tiempos es una profecía decisiva. Aquí la palabra traducida semanas significa unidad de 7 años. Por lo tanto, 70 semanas es un periodo de 990 años. 490 años. Eso significa 70 semanas. Y pasaron cuando Israel vienen de la cautividad y restauran el templo y el muro, y todo se pone bien. Se llevaron a cabo 6 cosas específicas para Israel durante los 490 años. Se hará una expiación por la iniquidad, consumada la muerte expiatoria de Jesucristo. Todo eso iba a suceder en el resto de esos años. Se pondría fin al pecado. Todo Israel, que es el remanente, se volverá a Dios en rectitud. Ya ven que ellos ahora son rebeldes a Cristo. Por lo mismo, no les va a tocar la bendición de ser arrebatados antes que venga el sistema diabólico a tomar el señorío y el sistema de gobierno en sus 4 fases. El anticristo, ese impío, ese potencial satánico que se llama la bestia, es el hijo de Satanás. Ese lo que va a hacer es introducir una actitud en la que se considera a sí mismo Dios. Pues Israel, como está escrito, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le reciben les da
el derecho de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Por eso es que Israel y nosotros los cristianos somos dos rebaños. Uno es el pueblo de Dios, las 12 tribus, descendientes de los patriarcas, entre ellos Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos se endurecieron, rechazando al Mesías. Digamos, las grandes masas del judaísmo lo rechazaron, pero algunos miles lo aceptaron y ellos se convirtieron en cristianos. La iglesia se comenzó con, digamos, los primeros 8,000 cristianos en Jerusalén. Eran judíos convertidos a Cristo, pero que eran 8,000 frente a millones de judíos que estaban esparcidos por toda la tierra. Pues muy poquitos. Sin embargo, después entró la salvación. Una puerta se abrió para los no judíos, porque cuando Cristo es rechazado, mencionó esta palabra: tengo otras ovejas que no son de este redil, y a ellos también me conviene traer. Ya estaba hablando de una oportunidad a toda la clase de nacionalidad, los seres humanos de toda nacionalidad. Ya estaba dispuesto el Señor a que una puerta se abriera, porque los suyos no quisieron venir a una cena que Él habrá de celebrar. Y entonces mandó diciendo: vayan por las plazas y por los callejones y por los barrios, y conviden gente buena y mala, pero yo quiero que se llene mi casa. Y Él hablaba de ese nuevo rebaño que iba a formar de dos pueblos que existían. Uno era su pueblo y el otro era los gentiles. Pero de entre judíos y gentiles, Dios formó otro tercer pueblo que se llama los cristianos, o la iglesia, o la familia regia, los hijos de Dios. Por eso es que está escrito en el capítulo 2 de Efesios, verso 19. Dice: ya no seremos extranjeros, o sea, los no judíos. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Por tanto, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces hemos de ver que tenemos una posición los cristianos maravillosa, con un privilegio, caray, mayor que su propio pueblo, porque nosotros, la iglesia, los cristianos, somos hijos de Dios. ¿Sí? Por eso cuando el Señor Jesucristo resucitó y le dijo a una mujer llamada María Magdalena, la cual vino, cuando supo que había resucitado, vino a darse cuenta a ver si era cierto, y halló el sepulcro vacío, y luego salió buscando a ver dónde estaba, y le preguntó a un hombre que vio por ahí, pensando que era el hortelano: Señor, ¿no sabe dónde han puesto? Dijo: varón, ¿no sabe dónde han puesto a mi Señor? Y él respondió: María, Miriam. Y ella reconoció que era la voz de su maestro, el Cristo, ya resucitado. Y quiso abrazarlo y dijo: no me toques, porque no he subido a mi Padre. Fíjense, ya resucitado y todavía no subía al Padre, porque cuando murió en la cruz, Él entregó su espíritu, porque eso dijo la última de las 7 palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No le dijo: allá nos vemos. No, porque Él como alma, como Él se revistió de lo mismo que somos nosotros,
tripartitos. Somos alma, pero tenemos cuerpo para reproducirnos y tenemos espíritu para comunicarnos con Dios. Entonces Él entregó su espíritu y su cuerpo fue a la tumba, pero Él como alma eterna fue donde iban todos los que morían justos, los patriarcas, los profetas y todos los santos del Antiguo Testamento que habían muerto. Dice, está escrito que iban al seno de Abraham. Y entonces el Señor fue donde estaban las almas de todas esas personas, esos miles de creyentes, desde Noé hasta Cristo. Todos los que morían justos, profetas, ministerios que sirvieron a Dios y gente honesta, sincera, que guardaba las cosas de Dios con sinceridad. Sus almas fueron al seno de Abraham y Cristo, su cuerpo quedó en la tumba, su espíritu lo envió al Padre y Él fue donde iban las almas de todos los justos para llegar con ellos y sacarlos ya de las profundidades donde estaban y trasladarlos al paraíso, a donde mandó el que estaba, porque Él murió con dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el que estaba a la derecha le aceptó, porque le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Él iba a ir al seno de Abraham para llevar cautiva la cautividad y trasladarlos al paraíso. Y cuando hace ese bendito trabajo durante los 3 días que estuvo su cuerpo en la tumba, Él, su personalidad como alma eterna, andaba ya en el seno de Abraham, donde estaban en espera todas las almas de los justos, de los patriarcas y de los profetas. Y cuando Él llega, pues naturalmente de Él profetizaron, lo reconocen y los traslada al paraíso. Y cuando hace ese trabajo, su cuerpo ya tenía 3 días en la tumba, viene y toma su cuerpo y todavía no subía al tercer cielo donde habita el Todopoderoso, Dios Padre, de donde viene toda dádiva y todo don perfecto del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Le dijo a la mujer: no me toques, porque no he subido a mi Padre, mas ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, voy a mi Dios y a vuestro Dios. Ve y diles, y que nos veremos en el monte de Galilea. Entonces Él se fue, y cuando ya llegó al Padre, ya lleva la victoria contra el diablo y contra los demonios, porque Él tuvo la victoria en la tentación después que fue bautizado y fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo, pero Cristo lo venció desde ahí. Entonces, cuando llega resucitado a la diestra del Padre, ya llevaba la victoria de que había pagado el precio por nosotros y ya tenía los principios de su iglesia establecidos en todos los que le habían aceptado, que eran israelitas, judíos precisamente, pero que ya también, cuando regresa ya con toda autoridad en el capítulo 28 de San Mateo, ahí dijo: ahora sí, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones.
Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. ¿En qué sentido? En que es nuestro abogado. Está con nosotros, sentado a la diestra del Padre. Está con nosotros abogando para que las equivocaciones que tengamos, como dijo el apóstol San Juan en su primera carta universal, dice que estas cosas les escribo para que ya no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está como nuestro abogado, para que cuando cometamos alguna equivocación o pequemos por descuido o por descuido, porque no puede ser por otra cosa, pues entonces nos arrepintamos y le pidamos misericordia, y el abogado que está a la diestra del Padre, que es Cristo, Él intercede por nosotros. Por eso está con nosotros todos los días hasta el fin. El fin es cuando Él venga corporalmente. Gloria al Señor. Y como estaba tratando con una iglesia que venía de dos pueblos, de gentiles y judíos, pero que ese tercer pueblo se llama los hijos de Dios, o la familia regia. Así que en todo esto tenemos que Israel no le acepta. Pero mire lo que sucede. Pondrá fin al pecado. Todo Israel se volverá a Dios en rectitud. Veamos lo que dice el capítulo 11, verso 26 de Romanos. San Pablo dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. La bendición del Señor en los días del anticristo, de la tribulación y de la gran tribulación, de ese tiempo difícil. Israel va a ser evangelizado. Ya vemos el capítulo 6, es donde entra el anticristo en acción, en la apertura de los sellos del libro. Pero luego en el capítulo 7 viene cuando son ungidos 144,000 de la descendencia de Israel, 12,000 de cada tribu. Ellos son los que en esos tiempos serán ungidos para que prediquen la consolación y el evangelio en la tribulación a todos los que no se dejen marcar, sobre todo a los israelitas, al pueblo hebreo, que son millones de millones en el mundo. Y esos 144,000 serán los predicadores. Ese es su tiempo. Pero algunas sectas andan diciendo desde 1870 que se fundaron. Dijeron que ellos eran los 144,000, siendo que son de todas las razas. Acá un revoltijo. No, puros errores, que luego se pusieron a decir que Cristo iba a venir en 1914. ¿Y cuál nada? No vino. Siempre han salido con eso y luego remiendan el error con otro pecado de mentira. Y así se la llevan, consiguiendo súbditos que le sigan y que le suelten su dinero, porque ¿cómo hace negocio con la pobre gente? Eso en una denominación que cada uno de los miembros tiene que vender cierta cantidad de libros para mandar los fondos a un solo, a las oficinas generales. ¿Y cuántas doctrinas corruptas y cleros están en esa actitud?
Entonces aquí hemos de ver la unidad de 7 años. Por lo tanto, 70 semanas es un periodo que ya les mencioné, pero que en ese tiempo, en el capítulo 7 de Apocalipsis, son ungidos los 144,000 para que sean los predicadores para todos los que no se dejen poner la marca de la bestia. Gloria al Señor. Así que terminará la prevaricación, es decir, cesará la prevaricación nacional de incredulidad, porque Israel, que no ha creído en Cristo en esos días, a través de los mensajeros van a aceptar al Señor, porque son los que les van a estar diciendo: no se crean de este caballo blanco, este jinete que se hizo pasar como el Mesías que ha de venir, porque el verdadero es el quinto, no el primero. El quinto jinete del Apocalipsis. Allí vienen 4. El primero es caballo blanco, pero le siguen muerte, guerra, hambre y pestilencia. Eso es lo que el anticristo traerá. Pero los primeros 3 años va a engañar haciendo pacto, que se necesita un gobernante capaz de conducir a todo el mundo en unidad. Y como vemos, descontroladas las naciones ya están clamando porque venga uno que un solo gobierno a nivel mundial. Todo eso le están preparando sin saberlo. El trono a la bestia. O sea que va a ser un personaje que se le domina a la bestia, porque va a ser tan bestia que no tendrá fin en tanto daño que provocará en la humanidad. Bendito sea el Señor. Así que terminará la prevaricación. La nación israelita ha prevaricado en cuanto que si era Cristo el que vino, que mejor hay que esperar al que venga. Pues el que venga los va a engañar, pero Dios ahí va a levantar luego en el capítulo 7, son ungidos. Por eso todos los capítulos del número 6, luego en el capítulo 8, viene la unción sobre los que comiencen a recibir las cosas de Dios a través de los mensajeros. Y luego en el capítulo 9 es donde se anuncia todo este tiempo que estamos hablando. Y luego en el capítulo 10 aparece otro librito que va a estar destinado para cosas del fin del mundo. Pero luego acá aparece el capítulo 11 de Apocalipsis. Y ahí es donde el anticristo, o sea la bestia, con el falso profeta, es el líder que va a tratar de unir a todos los cleros, todas las iglesias del mundo, para que haya una sola iglesia. Porque acuérdense, en esos capítulos ya está la iglesia apóstata, es decir, la que dejó la verdad y creyó a la herejía, que se llama la ramera, la cual en el capítulo 16 y 17 será manifestada, dándole todo el crédito al anticristo, porque se asocian en los intereses económicos. Pero en el capítulo 17 el anticristo se voltea contra la iglesia apóstata para derrotarla. Por eso dice que la que tiene potestad sobre los tronos, sobre las potestades, pues dejará de ser. Bendito sea el Señor. Entonces, con todo esto, ahí Jeremías capítulo 33 del verso 7 y 8, ahí está.
Jehová hará volver a los cautivos de Judá, a los cautivos de Israel, y los restauraré como al principio. El capítulo 11 de Romanos está como todos los judíos del mundo van a recibir, aceptar a Cristo para esperarle en su segunda venida. Y todo eso va a acontecer. ¡Qué maravilloso! Y vamos a ir terminando del capítulo 37 de Ezequiel. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Ellos van a volver a su tierra para ahora sí tomarla. Y ahora sí sea cuando se lleve el culto hebreo como estaba cuando Dios lo estableció a través de la ley de Moisés. Es ese pueblo que va a volverse todo al Señor. Ahí está en Ezequiel. Entonces, también menciona en Jeremías capítulo 31, del verso 31 al 34. Pero este es el pacto que haré, dice el verso 33. Este pacto haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Acuérdense, son su pueblo, no serán sus hijos. Su pueblo, porque sus hijos, esos ya nos llevó desde el arrebatamiento. Pero a su pueblo, en los días de la tribulación, por los 144,000, los hará regresar para que acepten las cosas de Dios y esperen al Cristo verdadero y rompan el pacto cuando se den cuenta que es un falso. Por decir así, se quita la máscara y luego se hace que pongan su imagen y la adoren en el templo que se va a edificar. Maravilloso sea el Señor. ¡Qué terrible! Y voy terminando con esto. Esta profecía de Daniel se encuentra en cuanto a Israel y a la ciudad santa. Es decisiva para los últimos tiempos. Y aquí la palabra traducida semanas significa una unidad de 7 años. Por lo tanto, 70 semanas es un periodo de 990 años. La terminación de lo que estamos mencionando. Se cumplirá y concluirá la profecía. Jesucristo será ungido. En Ezequiel capítulo 21, así ha dicho Jehová el Señor: depón la tierra, quita la corona, esto no será más así. Se ha exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina. Lo reduciré, y esto será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo la entregaré. El derecho es para quien se lo ganó por Cristo. Cuanto Cristo nunca usurpó ser igual a Dios, sino que siempre Él dijo: no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena. Por cuanto se humilló, Dios también lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos
en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos los reinos será ruina y ruina y ruina, y no serán más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo lo entregaré. El derecho es el de Cristo cuando Él venga, después de la guerra de Armagedón. Dios los bendiga entonces. Todo esto nos indica que estamos próximos a ser arrebatados, porque el evangelio ya se está predicando por todo el mundo a través de los medios. No hay rincón que no se esté predicando ya, y es la señal antes que la iglesia sea levantada. No nos queda otra más que enderezar mejor nuestra posición en esa consagración con Dios, porque para que no nos suceda lo que Cristo dijo en San Mateo 24, el verso 40. Dice: 2 estarán durmiendo en una cama, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada. Velad que no seáis de los que se quedan. ¡Qué triste! Porque ¿saben cuánto se va a quedar de la iglesia? Según el capítulo 25 de San Mateo, la mitad. Porque dice, eran 10 y 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y las prudentes se llenaron de consagración o aceite de la unción, y las otras estaban a medias y no se prepararon, y sus lámparas no tendrían aceite. Y cuando vino el esposo, significa el novio para las bodas, la iglesia para ser levantada, nomás 5 se fueron, significa la mitad, y la mitad se queda. Ayúdenos, Señor, pero hay que estar listos. Puede suceder en cualquier momento, porque no vendrá hasta que primero se manifieste la apostasía, y ya está. Y ahí se forma una iglesia apóstata, que es la ramera, la que se unirá a todo el plan ecuménico para que sea un líder, y ese líder le someta todo al anticristo. Todo va preparándose. Pero en el capítulo 17 han de ver que la ramera, la iglesia apóstata, el mismo anticristo, cuando la ayudó, se le va a voltear para derrotarla, y que no haya nadie que le compita. Él quiere que lo adoren a él solo. Y como también el líder papal o todos los sistemas exigen adoración, pues aquel no va a querer que haya otro, quiere nomás él, y va a tumbar a la que lo ayudó a subir, porque él no cree ni en él mismo. El diablo no se confía ni solo. Así que quedémonos en Cristo y preparémonos para que nos vayamos, y no sea de que uno será tomado y el otro dejado. No, nos vamos con Cristo. Yo pido por todos los que me están oyendo, Señor, tócalos, y que se levanten miles y miles de los que están por ahí claudicando, que ya te conocen. Se levanten en fe para que juntos nos vayamos el día que tú lleves, que tú recojas a tu iglesia. Te damos gracias, y a todas las naciones del mundo, de toda clase de personas, porque tú no haces diferencia. Tú quieres que seamos salvos. Señor, que nos alleguemos a ti, millones de personas de toda clase, porque tú dices que quieres que se llene tu casa de buenos y malos, porque a los malos tú los transformas y los perdonas, y de un momento a otro son nuevas criaturas en Cristo. En el nombre de Cristo todo te lo pedimos, Padre. Amén.